El viento aullaba como un lobo hambriento entre las grietas de la cabaña de madera, mientras la nieve caía en cortinas heladas que parecían querer sepultar el mundo entero. Dentro, el crepitar del fuego era lo único que rompía el silencio mortal, pero esa noche no había paz en el aire. Don Javier, un hombre de rostro curtido y mirada de acero, sostenía a María en sus brazos, sus labios sellados en un beso que parecía desafiar al destino mismo. Afuera, los pasos de botas pesadas crujían sobre la nieve, y un murmullo de voces graves se acercaba como un presagio de muerte. Nadie sabía que ese instante robado podría ser el último. María temblaba, no solo por el frío que se colaba por las rendijas, sino por el secreto que llevaba en su pecho. Era la prometida de don Esteban, el terrateniente más temido de la región, un hombre cuya ira era tan legendaria como las tormentas que azotaban las llanuras. Pero su corazón había sido conquistado por Javier, un forastero que llegó al pueblo con un pasado envuelto en sombras y una pistola siempre lista en su cadera. Habían jurado amor eterno bajo la luna llena, pero el precio de esa promesa era una sentencia de muerte si alguien lo descubría. La cabaña, escondida entre los pinos nevados, había sido su refugio durante semanas. Allí, lejos de los ojos vigilantes de Esteban y sus hombres, habían planeado huir hacia el sur, donde el sol quemara las cadenas que los ataban. Pero esa noche, algo había cambiado. El sonido de los cascos de los caballos y las órdenes gritadas en la distancia rompieron el sueño de libertad. María se apartó de Javier, sus ojos llenos de terror. «Los escuchaste. Están aquí», susurró, su voz quebrada por el pánico. Javier apretó su mano con fuerza, su rostro endurecido por la determinación. «No dejaré que te toquen, María. Pase lo que pase». Sacó su revólver y se acercó a la ventana, apartando apenas la cortina de piel para espiar la oscuridad. Las antorchas titilaban como demonios danzantes, y las siluetas de 5 jinetes emergieron de la tormenta. Al frente, montado en un caballo negro como la noche, estaba don Esteban, su sombrero de ala ancha goteando nieve y su expresión tan fría como el hielo que lo rodeaba. En su mano brillaba un látigo, y en sus ojos ardía una furia que prometía sangre. «Salgan, malditos traidores», rugió Esteban, su voz resonando como un trueno. «Sé que estás ahí, Javier, y te arrancaré el corazón por robarme lo que es mío». María se cubrió la boca para ahogar un grito, pero Javier la silenció con una mirada. «Quédate atrás», murmuró, cargando su arma con dedos firmes. Sabía que no había escapatoria, pero también sabía que pelearía hasta el último aliento por ella. La puerta tembló bajo el primer golpe, y el eco de la madera astillándose llenó la cabaña. Javier disparó a ciegas, el estallido del revólver iluminando la habitación por un instante. Un grito agudo se oyó afuera, seguido por el relincho de un caballo herido. Pero los hombres de Esteban no se detuvieron. La puerta cedió con un crujido ensordecedor, y 2 pistoleros irrumpieron, sus rostros ocultos bajo sombreros empapados. Javier los derribó con 2 tiros precisos, pero el tercer hombre, un gigante con cicatrices en la cara, lo atacó con un cuchillo. La lucha fue brutal. Javier esquivó el primer corte, pero el filo rasgó su chaqueta, dejando una línea roja en su brazo. Con un movimiento desesperado, lo golpeó con la culata de su revólver, haciendo que el gigante cayera de rodillas. Antes de que pudiera rematarlo, un disparo resonó desde la puerta. María gritó cuando Javier se tambaleó, una mancha oscura creciendo en su pecho. Esteban entró, su pistola aún humeante, y una sonrisa cruel curvó sus labios. «Pensaste que podías desafiarme, ¿verdad?», siseó, apuntando ahora a María. Pero María no era una presa fácil. Con un grito de furia, tomó un atizador del fuego y lo lanzó contra Esteban. El hierro golpeó su hombro, haciéndolo soltar el arma por un momento. Javier, con las fuerzas que le quedaban, se abalanzó sobre él, ambos rodando por el suelo en una pelea encarnizada. La sangre manchaba la nieve que entraba por la puerta rota, y los gritos de los hombres afuera se mezclaban con el caos. De pronto, un silbido agudo cortó el aire, seguido por el estallido de un disparo lejano. Esteban se detuvo, su cuerpo rígido, antes de desplomarse con un agujero en la frente. Javier, jadeando, miró hacia la ventana rota. Allí, entre las sombras, una figura encapuchada sostenía un rifle, sus ojos brillando bajo la capucha. «¿Quién eres?», gruñó Javier, pero la figura no respondió. En lugar de eso, señaló hacia el bosque y desapareció en la tormenta.
María corrió hacia Javier, sosteniéndolo mientras la vida se le escapaba. «No me dejes», sollozó, presionando sus manos contra la herida. Javier sonrió débilmente, tocando su rostro con dedos temblorosos. «Huye, María, sigue al desconocido. Te salvará». Sus ojos se cerraron, y su cuerpo se relajó en sus brazos. El llanto de María se perdió en el ulular del viento, pero no había tiempo para despedirse. Los pasos de los hombres de Esteban aún resonaban afuera, y el misterioso Salvador era su única esperanza. Con el corazón destrozado, María tomó el revólver de Javier y se envolvió en una manta. Salió a la noche helada, siguiendo las huellas del encapuchado hacia el bosque. La nieve le cortaba la piel, y el miedo la hacía tropezar, pero una fuerza interior la empujaba adelante. De repente, una mano la agarró del brazo, y un rostro apareció bajo la capucha, una mujer de ojos fieros y cabello negro como el carbón. «Soy Ana, la hermana de Javier», dijo con voz firme. «Él me pidió que te protegiera si algo pasaba. Ven, tenemos que irnos ahora». Ana la guió a través de un sendero oculto, donde un caballo esperaba atado a un árbol. Mientras montaban, María miró atrás hacia la cabaña, donde las llamas comenzaban a lamer las paredes. Los hombres de Esteban gritaban, pero la distancia los hacía pequeños. Ana espoleó al caballo, y la noche las tragó en su abrazo gélido. Sin embargo, un pensamiento helado se clavó en la mente de María, ¿y si Esteban no estaba realmente muerto? ¿Y si su sombra las perseguía incluso ahora? Los días siguientes fueron un torbellino de huidas y escondites. Ana reveló que Javier había sido un fugitivo, buscado por un crimen que no cometió, y que ella había jurado vengarse de los que destruyeron su familia. Juntas, planearon enfrentarse a los aliados de Esteban, un grupo de mercenarios que controlaban las tierras del sur. Pero cada paso las acercaba a un peligro mayor. Rumores corrían como el viento, Esteban había sobrevivido, y su furia era ahora un incendio imposible de apagar. Una noche, mientras descansaban en una cueva, un sonido extraño las alertó. Ana se puso en guardia, su rifle listo, pero lo que emergió de las sombras no fue un enemigo. Era un niño, sucio y tembloroso, con un mensaje garabateado en un pedazo de papel: «Están cerca. Huyan al río». María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El río era un lugar de leyendas, donde decían que los espíritus de los caídos reclamaban a los vivos. Pero no había opción. Con el niño a cuestas, se adentraron en la niebla que cubría las aguas. El rugido del río las envolvió, y las sombras danzaban en la bruma. De pronto, un disparo rasgó el silencio, y Ana cayó con un gemido. María se giró, viendo las siluetas de los mercenarios acercándose. El niño gritó, y ella lo abrazó, buscando una salida. Entonces, un grito inhumano resonó desde el agua, y las figuras se detuvieron, mirando con terror hacia el río. María no supo si fue un espíritu o un truco de su mente, pero aprovechó el momento para correr, el corazón latiéndole en los oídos. Cuando el amanecer tiñó el cielo de rojo, María y el niño llegaron a una aldea abandonada. Ana yacía en sus brazos, aún respirando pero débil. En la distancia, el eco de los perseguidores se desvanecía, pero María sabía que la paz era solo un espejismo. Con Esteban vivo o muerto, su amor por Javier la había condenado a una vida de huida. Y mientras el sol nacía, juró que encontraría la verdad detrás de su muerte, sin importar cuán profundo la llevara ese camino. La nieve seguía cayendo, y el futuro se alzaba como un abismo imposible de prever.